Vivir para contarle a Gabriel García Márquez. Capítulo 1. Mi madre me pidió que la acompañara a vender la casa. Había llegado a Barranquilla esa mañana desde el pueblo distante donde vivía la familia y no tenía la menor idea de cómo encontrarme. Preguntando por aquí y por allá entre los conocidos, le indicaron que me buscara en la librería Mundo o en los cafés vecinos, donde iba 2 veces al día a conversar con mis amigos escritores. El que se lo dijo le advirtió: vaya con cuidado porque son locos de remate. Llegó a las 12 en punto. Se abrió paso con su andar ligero por entre las mesas de libros en exhibición. Se me plantó enfrente, mirándome a los ojos con la sonrisa pícara de sus días mejores, y antes que yo pudiera reaccionar me dijo: soy tu madre. Algo había cambiado en ella que me impidió reconocerla a primera vista. Tenía 45 años. Sumando sus 11 partos, había pasado casi 10 años encinta y por lo menos otros tantos amamantando a sus hijos. Había encanecido por completo antes de tiempo. Los ojos se le veían más grandes y atónitos detrás de sus primeros lentes bifocales, y guardaba un luto cerrado y serio por la muerte de su madre. Pero conservaba todavía la belleza romana de su retrato de bodas, ahora dignificada por un aura otoñal. Antes de nada, aún antes de abrazarme, me dijo con su estilo ceremonial de costumbre: vengo a pedirte el favor de que me acompañes a vender la casa. No tuvo que decirme cuál ni dónde, porque para nosotros solo existía una en el mundo: la vieja casa de los abuelos en Aracataca, donde tuve la buena suerte de nacer y donde no volví a vivir después de los 8 años. Acababa de abandonar la facultad de Derecho, al cabo de 6 semestres dedicados más que nada a leer lo que me cayera en las manos y recitar de memoria la poesía irrepetible del siglo de oro español. Había leído ya traducido y en ediciones prestadas todos los libros que me habrían bastado para aprender la técnica de novelar, y había publicado 6 cuentos en suplementos de periódicos que merecieron el entusiasmo de mis amigos y la atención de algunos críticos. Iba a cumplir 23 años el mes siguiente. Ella era ya infractor del servicio militar y veterano de 2 blenorragias, y me fumaba cada día sin premoniciones 60 cigarrillos de tabaco bárbaro. Alternaba mis socios entre Barranquilla y Cartagena de Indias, en la costa caribe de Colombia, sobreviviendo a cuerpo de rey con lo que me pagaban por mis notas diarias en el Heraldo, que era casi menos que nada, y dormía lo mejor acompañado posible donde me sorprendiera la noche. Como si no fuera bastante la incertidumbre sobre mis pretensiones y el caos de mi vida, un grupo de amigos inseparables nos disponíamos a publicar una revista temeraria y sin recursos que Alfonso Fuenmayor planeaba desde hacía 3 años. ¿Qué más podía desear? Más por escasez que por gusto, me anticipé a la moda en 20 años: bigote silvestre, cabellos alborotados y pantalones de vaquero, camisas de flores equívocas y sandalias de peregrino. En la oscuridad de un cine, y sin saber que yo estaba cerca, una amiga de entonces le dijo a alguien: el pobre Gabito es un caso perdido. De modo que mi madre me pidió que fuera con ella a vender la casa. No tuve ningún estorbo para decirle que sí. Ella me planteó que no tenía dinero bastante y por orgullo le dije que pagaba mis gastos. En el periódico en que trabajara no era posible resolverlo. Me pagaban 3 pesos por nota diaria y 4 por una editorial cuando faltaba alguno de los editorialistas de planta, pero apenas me alcanzaban. Traté de hacer un préstamo, pero el gerente me recordó que mi deuda original ascendía a más de 50 pesos. Esa tarde cometí un abuso del cual ninguno de mis amigos habría sido capaz. A la salida del Café Colombia, junto a la librería, me emparejé con don Ramón Vinges, el viejo maestro y librero catalán, y le pedí prestados 10 pesos. Solo tenía 6. Ni mi madre ni yo, por supuesto, hubiéramos podido imaginar siquiera que aquel cándido paseo de solo 2 días iba a ser tan determinante para mí, que la más larga y diligente de las vías no me alcanzaría para acabar de contarlo. Ahora, con más de 75 años, bien medidos, sé que fue la decisión más importante de cuantas tuve que tomar en mi carrera de escritor, es decir, en toda mi vida. Hasta la adolescencia, la memoria tiene más interés en el futuro que en el pasado, así que mis recuerdos del pueblo no estaban todavía idealizados por la nostalgia. Lo recordaba como era: un lugar bueno para vivir, donde se conocía a todo el mundo, a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas blancas y enormes como huevos prehistóricos.
Al atardecer, sobre todo en diciembre, cuando pasaban las lluvias y el aire se volvía de diamante, la Sierra Nevada de Santa Marta parecía acercarse con sus picachos blancos hasta las plantaciones de banano de la orilla opuesta. Desde allí se veían los indios arhuacos corriendo en filas de hormiguitas por las cornisas de la sierra, con sus costales de jengibre a cuestas y masticando bolas de coca para entretener la vida. Los niños teníamos entonces la ilusión de hacer pelotas con las nieves perpetuas y jugar a la guerra en las calles abrasantes, pues el calor era tan inverosímil, sobre todo durante la siesta, que los adultos se quejaban de él como si fuera una sorpresa de cada día. Desde mi nacimiento oí repetir sin descanso que las vías del ferrocarril y los campamentos de la Unit Fruit Company fueron construidos de noche, porque de día era imposible agarrar las herramientas recalentadas al sol. La única manera de llegar a la Cataca desde Barranquilla era en una destartalada lancha de motor por un caño excavado a brazo de esclavo durante la colonia, y luego a través de una vasta ciénaga de aguas turbias y desoladas, hasta la misteriosa población de Ciénaga. Allí se tomaba el tren ordinario que había sido en sus orígenes el mejor del país, y en el cual se hacía el trayecto final por las inmensas plantaciones de banano, con muchas paradas ociosas en aldeas polvorientas y ardientes y estaciones solitarias. Ese fue el camino que mi madre y yo emprendimos a las 7 de la noche del sábado 18 de febrero de 1950, vísperas del carnaval, bajo un aguacero diluvial, fuera de tiempo y con 32 pesos en efectivo que nos alcanzaría apenas para regresar si la casa no se vendía en las condiciones previstas. Los vientos alisios estaban tan bravos aquella noche que en el puerto fluvial me costó trabajo convencer a mi madre de que se embarcara. No le faltaba razón. Las lanchas eran imitaciones reducidas de los buques de vapor de Nueva Orleans, pero con motores de gasolina que le transmitían un temblor de fiebre mala a todo lo que estaba a bordo. Tenían un saloncito con horcones para colgar hamacas en distintos niveles y escaños de madera, donde cada quien se acomodaba a codazos como pudiera con sus equipajes excesivos, bultos de mercancía, guacales de gallinas y hasta cerdos vivos. Tenían unos pocos camarotes sofocantes con 2 literas de cuartel, casi siempre ocupados por putitas de mala muerte que prestaban servicios de emergencia durante el viaje. Como a última hora no encontramos ninguno libre, ni llevábamos hamacas, mi madre y yo nos tomamos por asalto 2 sillas de hierro del corredor central y allí nos pusimos a pasar la noche. Tal como ella temía, la tormenta vapuleó la temeraria embarcación mientras atravesábamos el río Magdalena, que a tan corta distancia de su estuario tiene un temperamento oceánico. Yo había comprado en el puerto una buena provisión de cigarrillos de los más baratos, de tabaco negro y con un papel al que poco le faltaban para hacer destraza. Y empecé a fumar a mi manera de entonces, encendiendo uno con la colilla del otro, mientras releía Luz de Agosto de William Faulkner, que era entonces el más fiel de mis demonios hotelares. Mi madre se aferró a su camándula como de un cabrestante capaz de desencallar un tractor o sostener un avión en el aire, y de acuerdo con su costumbre no pidió nada para ella, sino prosperidad y larga vida para sus 11 huérfanos. Su plegaria debió llegar a donde debía, porque la lluvia se volvió mansa cuando entramos en el caño y la brisa sopló apenas para espantarle a los mosquitos. Mi madre guardó entonces el rosario y durante un largo rato observó en silencio el fragor de la vida que transcurría en torno de nosotros. Había nacido en una casa modesta, pero creció en el esplendor efímero de la compañía bananera, del cual le quedó al menos una buena educación de niña rica en el colegio de la Presentación de la Santísima Virgen, en Santa Marta. Durante las vacaciones de Navidad, bordaba en bastidor con sus amigas, tocaba el clavicordio en los bazares de caridad y asistía con una tía chaperona a los bailes más depurados de la timorata aristocracia local. Pero nadie le había conocido novio alguno cuando se casó contra la voluntad de sus padres con el telegrafista del pueblo. Sus virtudes más notorias desde entonces eran el sentido del humor y la salud de hierro que las insidias de la adversidad no lograrían derrotar en su larga vida. Pero la más sorprendente y también desde entonces la menos sospechable era el talento exquisito con que lograba disimular la tremenda fuerza de su carácter. Un Leo perfecto. Esto le había permitido establecer un poder matriarcal cuyo dominio alcanzaba hasta los parientes más remotos en los lugares menos pensados,
como un sistema planetario que ella manejaba desde su cocina, con voz tenue y sin parpadear apenas, mientras servía la marmita de los frijoles. Viéndola sobrellevar, sin inmutarse, aquel viaje brutal, yo me preguntaba cómo había podido subordinar tan pronto y con tanto dominio las injusticias de la pobreza. Nada como aquella mala noche para ponerla a prueba. Los mosquitos carniceros, el calor denso y nauseabundo, con el fango de los canales que la lancha iba revolviendo a su paso, el trajín de los pasajeros desvelados que no encontraban acomodo dentro del pellejo. Todo parecía hecho a propósito para desquiciar la índole mejor templada. Mi madre lo soportaba inmóvil en su silla, mientras las muchachas de alquiler hacían la cosecha de carnaval en los camarotes cercanos, disfrazadas de hombres o de manolas. Una de ellas había entrado y salido del suyo varias veces, siempre con un cliente distinto y al lado mismo del asiento de mi madre. Yo pensé que ella no lo había visto, pero a la cuarta o quinta vez que entró y salió en menos de una hora, la siguió con una mirada de lástima hasta el final del corredor. Pobres muchachas, suspiró, lo que tiene que hacer para vivir es peor que trabajar. Así se mantuvo hasta la medianoche, cuando me cansé de leer con el temblor insoportable y las luces mezquinas del corredor y me senté a fumar a su lado, tratando de salir a flote de las arenas movedizas del condado de Chocnapauba. Había desertado la universidad el año anterior, con la ilusión temeraria de vivir del periodismo y la literatura sin necesidad de aprenderlos. Animado por una frase que no creo haber leído en Bernard Shaw. Desde muy niño tuve que interrumpir mi educación para ir a la escuela. No fui capaz de discutirlo con nadie, porque sentía, sin poder explicarlo, que mis razones solo podían ser válidas para mí mismo. Tratar de convencer a mis padres de semejante locura, cuando habían fundado en mí tantas esperanzas y habían gastado tantos dineros que no tenían, era tiempo perdido. Sobre todo a mi padre, que me habría perdonado lo que fuera, menos que no colgara en la pared cualquier diploma académico que él no pudo tener. La comunicación se interrumpió. Casi un año después, seguía pensando en visitarlo para darle mis razones, cuando mi madre apareció para pedirme que la acompañara a vender la casa. Sin embargo, ella no hizo ninguna mención del asunto hasta después de la medianoche en la lancha, cuando sintió como una revelación sobrenatural que había encontrado por fin la ocasión propicia para decirme lo que sin duda era el motivo real de su viaje. Y empezó con el modo y el tono y las palabras milimétricas que debió madurar en la soledad de sus insomnios desde mucho antes de emprenderlo. Tu papá está muy triste, dijo. Ahí estaba, pues, el infierno tan temido. Empezaba como siempre, cuando menos esperaba, y con una voz sedante que no había de alterarse ante nada. Solo por cumplir con el ritual, pues conocía de sobra la respuesta, le pregunté. ¿Y eso por qué? Porque dejaste los estudios. No los dejé, le dije, solo cambié de carrera. La idea de una discusión a fondo le levantó el ánimo. Tu papá dice que es lo mismo, dijo. A sabiendas de que era falso, le dije, también él dejó de estudiar para tocar el violín. No fue igual, replicó ella con una gran vivacidad. El violín lo tocaba solo en fiestas y serenatas. Si dejó sus estudios fue porque no tenía ni con qué comer. Pero en menos de un mes aprendió telegrafía, que entonces era una profesión muy buena, sobre todo en Aracataca. Yo también vivo de escribir en los periódicos, le dije. Eso lo dices para no mortificarme, dijo ella. Pero la mala situación se te nota de lejos. ¿Cómo será que cuando te vi en la librería no te reconocí? Yo tampoco la reconocí a usted, le dije. Pero no por lo mismo, dijo ella. Yo pensé que eras un limosnero. Me miró las sandalias gastadas y agregó, y sin medias. Es más cómodo, le dije. 2 camisas y 2 calzoncillos, uno puesto y otro secándose. ¿Qué más se necesita? Un poquito de dignidad, dijo ella. Pero enseguida lo suavizó con otro tono. Te lo digo por lo mucho que te queremos. Ya lo sé, le dije. Pero dígame una cosa. ¿Usted en mi lugar no haría lo mismo? No lo haría, dijo ella, si con eso contrariara a mis padres. Acordándome la tenacidad con que logró forzar la oposición de su familia para casarse, le dije riéndome, atrévase a mirarme. Pero ella me esquivó con seriedad porque sabía demasiado de lo que yo estaba pensando. No me casé mientras no tuve la bendición de mis padres, dijo. A la fuerza, de acuerdo, pero la tuve. Interrumpió la discusión, no porque mis argumentos lo hubieran vencido, sino porque quería ir al retrete y desconfiada de sus condiciones higiénicas. Hablé con el contramaestre por si había un lugar más saludable, pero me explicó que él mismo usaba el retrete común
y concluyó, como si acabara de leer a Conrad: en el mar todos somos iguales. Así que mi madre se sometió a la ley de todos. Cuando salió, al contrario de lo que yo temía, apenas sí lograba dominar la risa. Imagínate, me dijo, ¿qué va a pensar tu papá si regreso con una enfermedad de la mala vida? Pasada la medianoche tuvimos un retraso de 3 horas, pero los tapones de anémonas del caño embotaron las hélices. La lancha encalló en un manglar y muchos pasajeros tuvieron que jalarla desde las orillas con las cabullas de las hamacas. El calor y los zancudos se hicieron insoportables, pero mi madre los sorteó con unas ráfagas de sueños instantáneos e intermitentes, ya célebres en la familia, que le permitían descansar sin perder el hilo de la conversación. Cuando se reanudó el viaje y entró la brisa fresca, se espabiló por completo. De todos modos, suspiró, alguna respuesta tengo que llevarle a su papá. Mejor no se preocupe, le dije con la misma inocencia. En diciembre iré y entonces le explicaré todo. Faltan 10 meses, dijo ella. A fin de cuentas, este año ya no me puede arreglar nada en la universidad, le dije. ¿Prometes en serio que irás? Lo prometo, le dije, y por primera vez vislumbré una cierta ansiedad en su voz. ¿Puedo decirle a su papá que vas a decirle que sí? No, le repliqué de un tajo, eso no. Era evidente que buscaba otra salida, pero no se la di. Entonces es mejor que le diga de una vez toda la verdad, dijo ella, así no parecerá un engaño. Bueno, le dije aliviado, dígasela. Quedamos en eso, y alguien que no la conociera bien habría pensado que ahí terminaba todo, pero yo sabía que era una tregua para recobrar alientos. Poco después se durmió a fondo. Una brisa tenue espantó los zancudos y saturó el aire nuevo con olor a flores. La lancha adquirió entonces las veltas de un velero. Estábamos en la Ciénaga Grande, otro de los mitos de mi infancia. La había navegado varias veces cuando mi abuelo, el coronel Nicolás Ricardo Márquez Mejía, a quien sus nietos llamábamos Papelelo, me llevaba de Aracataca a Barranquilla para visitar a mis padres. A la ciénaga no hay que tenerle miedo, pero sí respeto, me había dicho él, hablando de los humores imprevisibles de sus aguas, que lo mismo se comportaban como un estanque que como un océano indómito. En la estación de lluvias estaba a merced de las tormentas de la sierra. Desde diciembre hasta abril, cuando el tiempo debía ser manso, los alisios del norte la embestían con tales ímpetus que cada noche era una aventura. Mi abuela materna, tranquilina y guarán, Mina, no se arriesgaba a la travesía sino en casos de urgencia mayor, después de un viaje de espantos en que tuvieron que buscar refugio hasta el amanecer en la desembocadura del río Frío. Aquella noche, por fortuna, era un remanso. Desde las ventanas de proa, donde salía a respirar poco antes del amanecer, las luces de los botes de pesca flotaban como estrellas en el agua. Eran incontables, y los pescadores invisibles conversaban como en una visita, pues las voces tenían una resonancia espectral en el ámbito de la ciénaga. Acudado en la barandilla, tratando de adivinar el perfil de la sierra, me sorprendió de pronto el primer zarpazo de la nostalgia. En otra madrugada como esa, mientras atravesamos la Ciénaga Grande, Papalelo me dejó dormido en el camarote y se fue a la cantina. No sé qué hora sería cuando me despertó una hullaranga de mucha gente a través del zumbido del ventilador oxidado y el traqueteo de las latas del camarote. Yo no debía tener más de 5 años y sentí un gran susto, pero muy pronto se restableció la calma y pensé que pudo ser un sueño. Por la mañana, ya en el embarcadero de Ciénaga, mi abuelo estaba afeitándose a navaja con la puerta abierta y el espejo colgado en el marco. El recuerdo es preciso. No se había puesto todavía la camisa, pero tenía sobre la camiseta sus eternos cargadores elásticos anchos y con rayas verdes. Mientras se afeitaba, seguía conversando con un hombre que todavía hoy podría reconocer a primera vista. Tenía un perfil de cuervo inconfundible, un tatuaje de marinero en la mano derecha y llevaba colgadas del cuello varias cadenas de oro pesado y pulseras y esclavas, también de oro en ambas muñecas. Yo acababa de vestirme y estaba sentado en la cama poniéndome las botas cuando el hombre le dijo a mi abuelo: «No lo dude, coronel, lo que querían hacer con usted era echarlo al agua». Mi abuelo sonrió sin dejar de afeitarse y con una altivez muy suya replicó: «Más les valió no atreverse». Entonces entendí el escándalo de la noche anterior y me sentí muy impresionado con la idea de que alguien hubiera echado al abuelo en la ciénaga. El recuerdo de este episodio nunca esclarecido me sorprendió aquella madrugada en que iba con mi madre a vender la casa. Mientras contemplaba
las nieves de la sierra que amanecían azules en los primeros soles. El retraso en los caños nos permitió ver a pleno día la barra de arenas luminosas que separa apenas el mar y la ciénaga, donde había aldeas de pescadores con las redes puestas a secar en la playa y niños percudidos y escuálidos que jugaban al fútbol con pelotas de trapo. Era impresionante ver en las calles los muchos pescadores con el brazo mutilado por no lanzar a tiempo los tacos de dinamita. Al paso de la lancha, los niños se echaban a bucear las monedas que les tiraban los pasajeros. Iban a ser las 7 cuando atracamos en un pantano pestilente, a poca distancia de la población de Ciénaga. Cuadrillas de cargadores con el fango a la rodilla nos recibieron en brazos y nos llevaron chapalando hasta el embarcadero, por entre un revuelo de gallinazos que se disputaban las inmundicias del lodazal. Desayunábamos despacio en las mesas del puerto, con las sabrosas morrajas de la ciénaga y tajadas fritas de plátano verde, cuando mi madre reanudó la ofensiva de su guerra personal. Entonces dime de una vez, me dijo sin levantar la vista, ¿qué le voy a decir a tu papá? Traté de ganar tiempo para pensar, ¿sobre qué? Sobre lo único que le interesa, dijo ella un poco irritada, tus estudios. Tuve la suerte de que un comensal impertinente e intrigado con la demencia del diálogo quiso conocer mis razones. La respuesta inmediata de mi madre no solo me intimidó un poco, sino que me sorprendió en ella tan celosa de su vida privada. Es que quiere ser escritor, dijo. Un buen escritor puede ganar buen dinero, replicó el hombre con seriedad, sobre todo si trabaja con el gobierno. No sé si fue por discreción que mi madre le escamoteó el tema o por tener los argumentos del interlocutor imprevisto, pero ambos terminaron compadeciéndose de las incertidumbres de mi generación y repartiéndose las añoranzas. Al final, rastreando los nombres de conocidos comunes, terminaron descubriendo que eran parientes dobles por los Cotes y los Iguara. Esto no ocurría en aquella época con cada 2 de 3 personas. Esto nos ocurría en aquella época con cada 2 de 3 personas que encontrábamos en la costa Caribe, y mi madre lo celebraba siempre como un acontecimiento insólito. Fuimos a la estación del ferrocarril en un coche Victoria de un solo caballo, tal vez el último de una estirpe legendaria ya extinguida en el resto del mundo. Mi madre iba absorta, mirando la árida llanura calcinada por el salitre que empezaba en el lodazal del puerto y se confundía con el horizonte. Para mí era un lugar histórico, a mis 3 o 4 años, en el curso de mi primer viaje a Barranquilla. El abuelo me había llevado de la mano a través de aquel yermo ardiente, caminando deprisa y sin decirme para qué, y de pronto nos encontramos frente a una vasta extensión de aguas verdes con eructos de espuma donde flotaba todo un mundo de gallinas ahogadas. Es el mar, me dijo. Desencantado le pregunté qué había en la otra orilla y él me contestó sin dudarlo. Del otro lado no hay orilla. Hoy, después de tantos mares vistos al derecho y al revés, sigo pensando que aquella fue una más de sus grandes respuestas. En todo caso, ninguna de mis imágenes previas se correspondía con aquel piélago sórdido, en cuya playa de caliche era imposible caminar por entre ramazones de manglares podridos y astillas de caracoles. Era horrible. Mi madre debía pensar lo mismo del mar de Ciénaga, pues tan pronto como lo vio aparecer a la izquierda del coche suspiró. No hay mar como el de Riohacha. En esa ocasión le conté mi recuerdo de las gallinas ahogadas y como a todos los adultos le pareció que era una alucinación de la niñez. Luego siguió contemplando cada lugar que encontramos en el camino y yo sabía que pensaba de cada uno por los cambios de su silencio. Pasamos frente al barrio de Tolerancia al otro lado de la línea del tren, con casitas de colores con techos oxidados y los viejos loros de Paramaribo, que llamaban a los clientes en portugués Paramaribo, que llamaban a los clientes en portugués desde los aros colgados en los aleros. Pasamos por el abrevadero, las locomotoras, con la inmensa bóveda de hierro en la cual se refugiaban para dormir los pájaros migratorios y las gaviotas perdidas. Bordeamos la ciudad sin entrar, pero vimos las calles anchas y desoladas y las casas del antiguo esplendor de un solo piso con ventanas de cuerpo entero, donde los ejercicios de piano se repetían sin descanso desde el amanecer. De pronto mi madre señaló con el dedo. Mira, me dijo, ahí fue donde se acabó el mundo. Yo seguí la dirección de su índice y vi la estación. Un edificio de maderas descascaradas con techos de zinc de 2 aguas y balcones corridos, y enfrente una plazoletaria en la cual no podían caber más de 200 personas. Fue allí,
según me precisó mi madre aquel día, donde el ejército había matado en 1928 un número nunca establecido de jornaleros del banano. Yo conocía el episodio como si lo hubiera vivido, después de haberlo oído contado y 1000 veces repetido por mi abuelo desde que tuve memoria, el militar leyendo el decreto por el que los peones en huelga fueron declarados una partida de malhechores. Los 3000 hombres, mujeres y niños inmóviles bajo el sol bárbaro, después de que el oficial les dio un plazo de 5 minutos para evacuar la plaza. La orden de fuego, el tableteo de las ráfagas de escupitajos incandescentes, la muchedumbre acorralada por el pánico mientras la iban disminuyendo palmo a palmo con las tijeras metódicas e insaciables de la metralla. El tren llegaba a Ciénaga a las 9 de la mañana. Recogía a los pasajeros de las lanchas y los que bajaban de la sierra y proseguía hacia el interior de la zona bananera un cuarto de hora después. Mi madre y yo llegamos a la estación pasada las 8, pero el tren estaba demorado. Sin embargo, fuimos los únicos pasajeros. Ella se dio cuenta desde que entró en el vagón vacío y exclamó con un humor festivo: ¡Qué lujo! Todo el tren para nosotros solos. Siempre he pensado que fue un júbilo fingido para disimular su desencanto, pues los estragos del tiempo se veían a simple vista en el estado de los vagones. Eran los antiguos de segunda clase, pero sin asientos de mímeres ni cristales de subir y bajar en las ventanas, sino con bancas de madera curtidas por los fondillos lisos y calientes de los pobres. En comparación con lo que fue en otro tiempo, no solo aquel vagón, sino todo el tren era un fantasma de sí mismo. Antes tenía 3 salas. La tercera, donde viajaban los más pobres, eran los mismos guacales de tablas donde transportaban el banano o las reses de sacrificio, adaptados para pasajeros con bancas longitudinales de madera cruda. La segunda clase, con asientos de mimbre y marcos de bronce. La primera clase, donde viajaban la gente del gobierno y altos empleados de la compañía bananera, con las alfombras en el pasillo y poltronas forradas de terciopelo rojo que podían cambiar de posición. Cuando viajaba el superintendente de la compañía o su familia o sus invitados de nota, enganchaban en la cola del tren un vagón de lujo con ventanas de vidrios solares y cornisas doradas y una terraza descubierta con mesitas para viajar tomando el té. No conocí ningún mortal que hubiera visto por dentro esa carroza de fantasía. Mi abuelo había sido alcalde 2 veces y además tenía una noción alegre del dinero, pero solo viajaba en segundas si iba con alguna mujer de la familia. Y cuando le preguntaban por qué viajaba en tercera, contestaba: porque no hay cuarta. Sin embargo, en otros tiempos, lo más recordable del tren había sido la puntualidad. Los relojes de los pueblos se ponían en la hora exacta por su silbato. Aquel día, por un motivo o por otro, partió con 1 hora y media de retraso. Cuando se puso en marcha muy despacio y con un chirrido lúgubre, mi madre se persignó, pero enseguida volvió a la realidad. A ese tren le falta aceite en los resortes, dijo. Éramos los únicos pasajeros, tal vez en todo el tren, y hasta este momento no había nada que me causara un verdadero interés. Me sumergí en el sopor de luz de agosto, fumando sin tregua, con rápidas miradas ocasionales para reconocer los lugares que íbamos dejando atrás. El tren atravesó con un silbido largo las marismas de la ciénaga y entró a toda velocidad por un trepidante corredor de rocas bermejas, donde el estruendo de los vagones se volvió insoportable. Pero al cabo de unos 15 minutos disminuyó la marcha. Entró con un resuello sigiloso en la penumbra fresca de las plantaciones y el tiempo se hizo más denso y no volvió a sentirse la brisa del mar. No tuve que interrumpir la lectura para saber que habíamos entrado en el reino hermético de la zona bananera. El mundo cambió. Al lado y lado de la vía férrea se extendían las avenidas simétricas e interminables de las plantaciones, por donde andaban las carreteras de bueyes cargadas de racimos verdes. De pronto, en intempestivos espacios sin sembrar, había campamentos de ladrillos rojos, oficinas con ajenjo en las ventanas y ventiladores de aspas colgados en el techo y un hospital solitario en un campo de amapolas. Cada río tenía su pueblo y su puente de hierro por donde el tren pasaba dando alaridos, y las muchachas que se bañaban en las aguas heladas saltaban como sábalos a su paso para turbar a los viajeros con sus tetas fugaces. En la población de Río Frío subieron varias familias de arhuacos cargados con mochilas repletas de aguacates de la sierra, los más apetitosos del país. Recorrieron el balcón a saltitos en ambos sentidos buscando dónde sentarse, pero cuando el tren reanudó la marcha solo quedaban 2 mujeres blancas con un niño recién nacido y un cura joven. El niño no paró de llorar en el resto del viaje.
El curo llevaba botas y casco de explorador, una sotana de lienzo vasto con remiendos cuadrados como una vela de marear. Y hablaba al mismo tiempo que el niño lloraba y siempre como si estuviera en el púlpito. El tema de su predica era la posibilidad de que la compañía bananera regresara. Desde que ésta se fue, no se hablaba de otra cosa en la zona, y los criterios estaban divididos entre los que querían y los que no querían que volviera, pero todos lo daban por seguro. El cura estaba en contra, y lo expresó con una razón tan personal que a las mujeres les pareció disparatada. La compañía deja la ruina por donde pasa. Fue lo único original que dijo, pero no logró explicarlo y la mujer del niño acabó de confundirlo con el argumento de que Dios no podía estar de acuerdo con él. La nostalgia, como siempre, había borrado los malos recuerdos y magnificado los buenos. Nadie se salvaba de sus estragos. Desde la ventanilla del vagón se veían los hombres sentados en la puerta de sus casas y bastaba con mirarles a la cara para saber lo que esperaban. Las lavanderas en las playas de Caliche miraban pasar el tren con la misma esperanza. Cada forastero que llegaba con un maletín de negocio les parecía que era el hombre de la Unit Fruit Company, que volvía a restablecer el pasado. En todo encuentro, en toda visita, en toda carta surgían tarde o temprano la frase sacramental: dicen que la compañía vuelve. Nadie sabía quién lo dijo, ni cuándo ni por qué, pero nadie lo ponía en duda. Mi madre se creía curada de espantos, pues una vez muertos sus padres había cortado todo vínculo con Aracataca. Sin embargo, sus sueños la traicionaban, al menos cuando tenía alguno que le interesaba tanto como para contarlo al desayuno, estaba siempre relacionado con sus añoranzas de la zona bananera. Sobrevivió a sus épocas más duras sin vender la casa, con la ilusión de cobrar por ella hasta 4 veces más cuando volviera a la compañía. Al fin le había vencido la presión insoportable de la realidad, pero cuando le oyó decir al cura en el tren que la compañía estaba a punto de regresar, hizo un gesto desolado y me dijo al oído: lástima que no podamos esperar un tiempecito más para vender la casa por más plata. Mientras el cura hablaba, pasamos de largo por un lugar donde había una multitud en la plaza y una banda de músicos que tocaba una retreta alegre bajo el sol aplastante. Todos aquellos pueblos me parecieron siempre iguales. Cuando Papalelo me llevaba al flamante Cinio Limpia de don Antonio de Aconte, yo notaba que las estaciones de las películas de vaqueros se parecían a las de nuestro tren. Más tarde, cuando empecé a leer a Faulkner, también los pueblos de su novela me parecían iguales a los nuestros. Y no era sorprendente, pues estos habían sido construidos bajo la inspiración mesiánica de la Unit Fruit Company y con su mismo estilo provisional de campamento de paso. Yo los recordaba a todos con la iglesia en la plaza y las casitas de recuentos de hadas pintadas de colores primarios. Recordaba las cuadrillas de jornaleros negros cantando al atardecer, los galpones de las fincas donde se sentaban los peones a ver pasar los trenes de carga, las guadarrayas donde amanecían los macheteros decapitados, en las parrandas de los sábados. Recordaba las ciudades privadas de los gringos en Aracataca y en Sevilla, al otro lado de la vía férrea, cercada con mallas metálicas como enormes gallineros electrificados que en los días frescos del verano amanecían negras de golondrinas achicharradas. Recordaba sus lentos prados azules, con pavos reales y codornices, las residencias de techos rojos y ventanas alambradas y mesitas redondas con sillas plegables para comer en las terrazas entre palmeras y rosales polvorientos. A veces, a través de la cerca de alambre se veían mujeres bellas y lánguidas, con trajes de muselina y grandes sombreros de gasa que cortaban las flores de sus jardines con tijeras de oro. Ya en mi niñez no era fácil distinguir unos pueblos de los otros. 20 años después era todavía más difícil porque en los pórticos de las estaciones se habían caído las tablillas de los nombres idílicos: Tucurinca, Guamachito, Neerlandia, Guacamayal, y todos eran más desolados que en la memoria. El tren se detuvo en Sevilla, como a las 11:30 de la mañana, para cambiar de locomotora y abastecerse de agua durante 15 minutos interminables. Allí empezó el calor. Cuando reanudó la marcha, la nueva locomotora nos mandaba en cada vuelta una ráfaga de cisco que se metía por la ventana sin vidrios y nos dejaba cubiertos de una nieve negra. El cura y las mujeres se habían desembarcado en algún pueblo sin que nos diéramos cuenta, y esto agravó mi impresión de que mi madre y yo íbamos solos en un tren de nadie.
Sentada frente a mí mirando por la ventanilla, ella había descabezado 2 o 3 sueños, pero se espabiló de pronto y me soltó una vez más la pregunta temible. ¿Y entonces qué le digo a tu papá? Yo pensaba que no iba a rendirse jamás, en busca de un flanco por donde quebrantar mi decisión. Poco antes había sugerido algunas fórmulas de compromiso que descarté sin argumentos. Pero sabía que su repliegue no sería muy largo. Aún así me tomó por sorpresa esta nueva tentativa. Preparado para otra batalla estéril, le contesté con más calma que las veces anteriores. Dígale que lo único que quiero en la vida es ser escritor y que lo voy a hacer. Él no se opone a que sea lo que quieras, dijo ella, siempre que te gradúes en cualquier cosa. Hablaba sin mirarme, fingiendo interesarse menos en nuestros diálogos que en la vida que pasaba por la ventanilla. No sé por qué insiste tanto, si usted sabe muy bien que no voy a rendirme, le dije. Al instante me miró a los ojos y me preguntó intrigada, ¿por qué crees que lo sé? Porque usted y yo somos iguales, le dije. El tren hizo una parada en una estación sin pueblo y poco después pasó frente a la única finca bananera del camino que tenía el nombre escrito en el portal, Macondo. Esta palabra me había llamado la atención desde los primeros viajes con mi abuelo, pero solo de adulto descubrí que me gustaba su resonancia poética. Nunca se lo escuché a nadie ni pregunté siquiera qué significaba. Lo había usado ya en 3 libros como nombre de un pueblo imaginario cuando me enteré en una enciclopedia casual que es un árbol del trópico parecido a la ceiba, que no produce flores ni frutos y cuya madera esponjosa sirve para hacer canoas y esculpir trastos de cocina. Más tarde descubrí en la enciclopedia británica que en Tanganyika existe la etnia errante de los macondos y pensé que aquel podía ser el origen de la palabra. Pero nunca lo averigüé ni conocí el árbol, pues muchas veces pregunté por él en las zonas baneras y nadie supo decírmelo. Tal vez no existió nunca.